¿Quieres iniciar carrera en el podcast sin ser parte de la escabrosa estadística de los que abandonan a medio camino? Bueno, pues te voy a dar razones muy importantes para poder crear, para poder mantener y por supuesto para consagrar el mejor podcast del mundo que sin duda alguna puede ser el tuyo. Este es el mejor momento. Vamos a esa información tan importante. Los Podcasters Han llegado para reclutar miembros dispuestos a morir por la creación de contenidos de calidad. Su arma más poderosa, el podcast. Ellos son los Podcasters y te darán las claves y el entrenamiento adecuado para que tu podcast sea el mejor del mundo. Los Podcasters. Escúchalo bajo tu propio riesgo. ¿Qué tal, mis queridos podcasters? Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube en donde vamos a hablar acerca de la realidad del podcasting y por supuesto es información que te va a servir para el análisis y poder tomar decisiones muy buenas para tu podcast o para poder crear algo que realmente valga la pena. Bueno, pues yo soy Mr. Fernan, así es como me conocen en el bajo mundo de las redes sociales y ahora estamos acá por YouTube muy emocionados por iniciar con esta nueva aventura. Así es que nunca lo digo, pero pues por esta ocasión puede valer la pena. Suscríbanse y díganle a toda la banda que conocen y que le encanta el mundo del podcast que se suscriban porque va a estar muy pero muy bueno. Y el día de hoy quiero empezar este canal de YouTube con el pie derecho porque vamos a hablar acerca de las razones más importantes para crear un podcast, porque realmente nos hemos dado cuenta de que todo lo que existe dentro de las plataformas de streaming de podcast hay cosas que realmente están muy mal hechas y es porque simplemente no conocen realmente el modelo de negocio y por supuesto también el vehículo de comunicación. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de estas razones tan poderosas. Y primero quiero que partamos desde algo que es muy importante. El podcast como medio de comunicación masivo digital es perfecto para posicionar marcas, productos o servicios. Por eso ya en este año 2022 que realmente está pronosticado como uno de los mejores para el podcasting, las marcas, productos, servicios, también las personas que están haciendo branding personal están volteando al podcast como un modelo de comunicación y dentro de sus estrategias de marketing y de publicidad para poder llegar a las audiencias de una forma completamente distinta. Así es que si tú tienes una marca, un producto o un servicio o eres una marca personal, créeme que el podcast es el mejor vehículo para poder enamorar a las audiencias, pero de verdad tiene que ser muy bueno. Otra razón es la forma increíble de crear empatía y fidelidad entre las audiencias a través de la conexión que nosotros podemos generar con la voz. Y vaya que esto es algo muy importante porque recuerden que venimos de una etapa muy complicada en la historia del ser humano en donde necesitábamos y necesitamos todavía esa parte de la empatía del ser humano, ¿no? Entonces, el vehículo más importante para poder crear ese vínculo emocional, sin duda alguna, es la voz. Y el podcast es el medio de comunicación más importante para poder hacer que las audiencias cambien de mentalidad, de usos y de costumbres porque necesitamos construir una realidad completamente distinta. Así es que esto no lo va a hacer ni siquiera los malditos bailes del TikTok ni tampoco los videoblogs en donde podemos ver las características completamente distintas a las que un podcast te puede ofrecer en este sentido. También hay una razón muy importante que quiero relucir con todos ustedes
redes, que es un modelo de comunicación, es un vehículo de comunicación que se puede escuchar en cualquier lado, bajo cualquier circunstancia, inclusive si no tienes datos ni tampoco internet. Por eso el podcast, como modelo de comunicación digital que tiene la característica principal de ser un archivo de audio descargable, pues lo puedes llevar a cualquier lado, y esto ayuda mucho a que las personas puedan acompañarse en todo momento mientras hacen un podcast. Lo que muchas personas han visto como una controversia en cuestión de que si el podcast ha desplazado a la radio, bueno, pues esto no es así. La radio nunca va a dejar de existir. El podcast solamente es una extensión digital de la radio. Los que realmente sabemos producir radio entendemos cómo es el lenguaje correcto para producir buen podcast, y los que lo hacen por moda, que mucha gente tiene esa idea, pues vemos que están haciendo producciones realmente malas. Bueno, ni producciones están haciendo productos realmente malos. Otra de las razones muy importantes que vamos a hablar en este corto video es que tiene la capacidad de crear escenarios sonoros. Si conoces realmente cómo está estructurado el lenguaje de todos esos elementos, tanto técnicos, estéticos y por supuesto también los estéticos, vamos a tener la capacidad de poder robarnos la atención y la imaginación, secuestrar esa imaginación de nuestra audiencia para llevarlo a estos escenarios sonoros que pueden ser inimaginables y que solamente en la cabeza de cada uno de los que están escuchando un buen podcast se puede ejecutar de una forma completamente distinta. Entonces, esto aprovecha el momento en el que estamos nosotros viviendo, porque realmente esta capacidad ayuda a comprender mejor el conocimiento, a poder generar algún tipo de recordación en algún mensaje en específico. Por eso es muy importante para las marcas, productos y servicios. Otra razón muy importante, que es con la que en este momento estamos cerrando esta primera parte, habla sobre su gran crecimiento en el mundo de habla hispana, porque es una realidad que venimos de un parteaguas del COVID. Antes del COVID y después del COVID todo cambió completamente, y al podcast le benefició de una manera muy importante, porque realmente mucha gente se empezó a meter a el mundo del podcast sin saber siquiera, y bueno o no estén haciendo cosas que realmente valgan la pena, se está haciendo más fuerte, se está empoderando este modelo de comunicación que es maravilloso, y que tanto es así que mucha gente piensa que el podcast nació en YouTube y de la pandemia, pero venimos de una historia de hace mucho tiempo atrás, que ya en un video en específico o en un podcast que estemos haciendo por ahí de No Te Emprendejes, que ya les voy a contar todo el bagaje que hay detrás de este canal de YouTube. Bueno, pues ahí es en donde vamos a aprovechar para hablar acerca de la historia del podcast. Así es que si te interesaría saber más acerca de la historia del podcast, déjame en los comentarios, comparte este video para que más gente nos conozca, no por vanidad ni mucho menos por tener una métrica de vanidad, sino para poder llegar a muchas personas en específico. Y hablando del comportamiento del consumidor, que cambió radicalmente porque nos vimos en la necesidad de encerrarnos en cuatro paredes porque la pandemia sí nos los demandó, bueno, pues hay cosas muy importantes que podemos mencionar. Primero, bueno, pues en el mundo de habla hispana la mayoría de los consumidores tienen entre 25 y 34 años de edad. Esto es algo importantísimo porque nos damos cuenta que el consumidor del podcast es gente que ya puede tomar decisiones económicas, que realmente está siendo económicamente activa y que en muchos de los casos son los que mantienen pues a las personas que están a su alrededor o que ya tienen la capacidad de ver por sus propios gastos. Esto es muy importante porque son personas que está comprobado están dispuestas a gastar, a invertir más bien en contenidos que realmente vale la pena, y por supuesto que también esto nos va a ayudar demasiado en todo sentido, en el sentido comercial o en el modelo de negocio. Los podescuchas, como segunda razón importante, tiene un nivel educativo alto.
Fíjense nada más este dato, solo el 88% cuenta con estudios superiores completos. O sea que la verdad las personas que están utilizando el podcast como modelo de aprendizaje, como medio de información o de distracción inclusive, bueno, pues tienen un nivel académico realmente bueno, y esto habla acerca del poder que tiene y por supuesto de lo que se puede construir con un podcast. Entonces podemos tomar esta ventaja a nuestro favor para realmente crear contenidos que valgan la pena, y también nos demanda la responsabilidad de investigar bien nuestros contenidos, no de quedarnos con lo que encontramos simplemente a primera vista, sino generar el conocimiento, que también es una de las cualidades muy importantes del podcast, porque sin duda estoy seguro que alguien que sabe más que tú te puede escuchar, y eso lo tenemos que aprender a complementar con la información para que no se vea que es improvisado. Hay miles de podcasts que son improvisados, que no tienen una cuestión del sustento de la información, pero bueno, pues es una característica muy aparte que también la vamos a tocar más adelante en este canal de YouTube. También otra de las razones para poder generar un buen podcast a partir del comportamiento del consumidor, que en el momento en que empezamos a hacer este tipo de producción no podemos dejar de tomar en cuenta el comportamiento del del consumidor. Por eso esta información es muy importante, y en este canal siempre vamos a hablar acerca de ese tipo de información que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Aprender cosas nuevas es uno de los propósitos más importantes del consumidor. ¿Te das cuenta cómo todo tiene sentido? Los podescuchas son personas realmente importantes en todo el espectro de las comunidades digitales para poder generar algún objetivo en específico. ¿Por qué el podcasting es poderoso? Porque su audiencia lo es. Son personas que son realmente activas económicamente, que tienen un nivel educativo muy bueno, y aparte que están dispuestos a seguir aprendiendo más cosas nuevas, y el podcast es un vehículo de comunicación específicamente bueno para poder enseñar o para poder ahondar en esos conocimientos que de repente pueden dar flojera, como la historia, la ciencia, por ejemplo, todas esas apartados académicos que pudieron ser en algún momento mientras estudiábamos muy difíciles de digerir. El podcast lo está haciendo de una manera increíble, y hay algunas producciones ya que están por ahí en las plataformas de streaming que hablan de ciencia, que son fenomenales. Entonces, pues la gente que realmente está ávida del podcast lo hace para poder seguir conociendo cosas dentro de su entorno. Los podescuchas están dispuestos a pagar por escuchar contenidos exclusivos. Aquí es en donde todo tiene sentido. ¿Y por qué esto sale a colación? Porque ahora el modelo de negocio más importante que nosotros podemos construir alrededor de nuestro podcast va encaminado hacia el modelo de suscripción. Hay encuestas que dicen que los podescuchas están dispuestos a pagar hasta $3 por una suscripción de un podcast, pero que realmente sea muy bueno. Entonces, las personas que están monetizando por reproducciones aleatorias o porque los ponen dentro de las listas de los más escuchados, pues dicen que es negocio para ellos, pero cuando ya lo puedes convertir en un modelo de suscripción en donde vas a depositar a toda tu audiencia ya muy específica y que ellos estén dispuestos a pagar por escucharte, créanme que aquí es en donde todo tiene sentido. Pero hay que ver, por supuesto, el comportamiento de la audiencia del podcast, que lo estamos analizando y nos damos cuenta que son personas que realmente pueden hacerlo y quieren hacerlo, y están creando algo que realmente nos ayuda a nosotros como productores a ser muchísimo más competitivos, a ser personas que queremos ofrecer productos muy buenos, con una información bien investigada, con cosas que realmente ellos van a disfrutar y van a discernir, porque son personas inteligentes en el momento que estén escuchando los podcasts. Entonces, esto es maravilloso. Créanme que por eso este es el mejor momento para poder hacer que los podcasts se consagren como uno de los mejores modelos de comunicación digital a partir
de todas estas razones tan importantes a partir de conocer bien cómo está hecho este modelo de comunicación, que no tiene nada que ver con un videoblog y que se vuelve en un podcast en algún momento. Son completamente distintos, que también vamos a hablar acerca de ese tema un poquito más adelante, sino que el modelo de comunicación como tal, al ser unisensorial, en donde nosotros nos ponemos nuestros audífonos, escuchamos a la persona que nos habla aquí en el oído y aparte podemos disfrutar de los sonidos, de aquellos elementos sonoros que nos dan esta localización espacial del sonido para poder crear estos escenarios sonoros. Créanme que es muy importante. Entonces, esto todo lo vamos a estar hablando en este canal. Suscríbete, también comparte este canal con todos tus amigos, con toda la banda que le interese el podcast, porque los podcasters llegaron para poder destruir todos esos malditos mitos que los gurús del podcast se han pues molestado en construir para que tú fracases haciendo un buen podcast. Por eso los podcasters acabamos de llegar. Para que te des una idea de todo lo que la información que estamos manejando, pues yo te recomiendo que vayas a seguirme a todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, obviamente aquí en YouTube como @MrFernandMX, para que le des una checada y te des un quemón de toda la información tan interesante que estamos manejando. Y por supuesto, para mayor información un poquito más profundo, te invito a que vayas a mi sitio web, que es www.mrfernand.com, en donde te vas a dar cuenta también que hay cosas muy interesantes que explotar. Bueno, pues este es el primer video, vamos a ver cómo nos va. Ojalá, sabemos que todo va a salir muy bien, lo decretamos así, por eso estamos haciendo este esfuerzo, que no es nada fácil abrir un canal de YouTube y tener el sustento de la información y hacerlo pues lo más presentable y profesional que se pueda con todos ustedes. Bueno, pues vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Si te gusta, deja los comentarios, ponle un like. Ahí hay que ver qué tipo de contenido les interesaría, más de investigación. No vamos a tocar esos temas tan tradicionales de cómo hacer un podcast. Eso todo el mundo ya lo sabe. Parece que todo el mundo que ha hecho esta información gratuita y que cursos muy baratos, tutoriales aquí en YouTube, bueno, pues te van a decir cómo hacerlo. Yo te voy a dar información para analizar y para que puedas tomar en cuenta en la ejecución de tu podcast, y para que realmente, como lo dije al inicio, podamos crearlo, mantenerlo y consagrarlo como el mejor del mundo, porque tú puedes hacerlo si eres parte de los podcasters. Muchas gracias, nos estamos pues viendo, escuchando. A los que están al pendiente de este video en el futuro, pues un saludo hasta el futuro, que todo esté bien por allá. Nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Ánimo! Los Podcasters Han llegado para reclutar miembros dispuestos a morir por la creación de contenidos de calidad. Su arma más poderosa, el podcast. Ellos son los Podcasters y te darán las claves y el entrenamiento adecuado para que tu podcast sea el mejor del mundo. Los Podcasters. Escúchalo bajo tu propio riesgo.